Muy bien, vamos a continuar entonces con lo que veníamos platicando. Muy bien. Bueno, ahora debemos atender siempre al abordaje de esta literatura, el punto de vista profético de los historiadores inspirados, porque nosotros no podemos menospreciar o soslayar el hecho de que por algo el canon hebreo pues considera estos libros más que como un aspecto histórico desde un punto de vista profético, ¿no? A los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes en la Biblia hebrea se les llama los profetas anteriores. En contraposición, tendríamos a los profetas posteriores, como dije, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Los demás libros históricos, tanto Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther y Daniel, se encuentran en la tercera sección de los escritos. ¿Ah? Esto ya nosotros lo sabemos. ¿Por qué entonces se le llaman proféticos a lo que se considera, lo que nosotros estamos considerando como históricos? Esa es una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué el canon hebreo coloca entre esta distinción a estos libros como profetas anteriores? Nosotros los llamamos históricos, incluso a algunos los manda a la tercera sección, como Esther, como las Crónicas, etcétera. Bueno, primero, hermanos, porque la tradición judía atribuye a profetas la composición de estos libros, principalmente al profeta Samuel. Samuel tiene una figura muy interesante, hermano, muy poderosa, muy arraigada, porque Samuel cumple tres funciones. Él es juez, es sacerdote y es profeta. Así que se le atribuye a Samuel parte de tanto el libro de jueces y del mismo libro de Samuel. Lo segundo es que el objeto principal de los historiadores no es tanto enseñar la historia de Israel tal como fue, sino más bien, que eso es lo que les comentaba en un principio, hay una separación de pensamiento entre el historiador moderno, hoy, del siglo XXI occidental, al historiador antiguo, que tenía otras cosmovisiones. Entonces, no es tanto que los historiadores eh, puedan ellos ah, ceñirse a datos históricos o puedan ceñirse a algún método científico para demostrar sus tesis, sino más bien los historiadores van a plantear la historia como la forma en que el mensaje de Dios se cumple en la vida de la nación. Entonces es un mensaje profético. Porque recuerden, hermanos, que la cosmovisión del Antiguo Testamento en cuanto al mensaje profético no era la de adivinar el futuro, ya lo vamos a ver en su momento, sino más bien era denunciar el pecado del pueblo, diríamos, pero también dar anuncio de salvación. Esto se ve con claridad en el libro de los jueces. En el libro de los jueces, hermanos, vemos el anuncio, la denuncia de pecado por parte de Dios cuando permite que el pueblo sea gobernado, sea asusado, sea amenazado, sea invadido por los moabitas, los amonitas, los filisteos. Y entonces el pueblo clama a Dios, que dice, Dios, ayúdanos, salvanos, mira que dice Dios, ok, viene el anuncio de salvación, que es con el profeta, que es con el juez, sí, con estos personajes que a veces adquieren tintes de héroes, ¿no? Donde
les sobreviene poderes sobrenaturales, diríamos, terminan salvando al pueblo de, de la invasión. Entonces, tiene una connotación profética porque básicamente, hermanos, el historiador sagrado no le interesan los datos exactos, sino más bien le va a interesar muchísimo más el hecho de dejar clarito, clarito, clarito cómo cómo Dios ha cumplido su palabra, ha cumplido su voluntad, ha hecho su pacto que hizo una realidad y que no lo ha quebrantado y que no lo va a quebrantar. Por eso tiene esta connotación profética. Los historiadores sagrados no intentaban narrar todos los hechos de Israel y de las potencias que estaban a su alrededor. Un historiador moderno abarcaría todas las etapas, ¿no? Todos los momentos, los años. Tal año pasó esto, tal mes, tal día. El caso de Israel su intención no era tener esta cosmovisión de dejar por escrito un libro de historia, sino más bien, incluso soslayaron ciertos periodos o incluso los trataron muy breve porque no tenían ninguna relación directa con el tema. Estoy pensando un poquitito, ¿no es cierto? Y por ejemplo, ustedes leen en el capítulo 12 del libro de los jueces que en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, en 8 versículos, fíjense, en 8 versículos nos dice la historia de 3 jueces que nosotros la verdad ni sabíamos que existían, pero existieron. Tenemos a Ibzán, a Elón y a Abdón. Y fíjense ustedes, dice el versículo 8 del capítulo 12 de los jueces, dice, después de él juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos, 30 hijas, los cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Murió Ibzán y luego fue sepultado en Belén. ¿Qué pasó en esos 7 años, hermano? Pues seguramente pasó un montón de cosas, seguramente, pero luego de Ibsam sobrevino Elón, el Zabulonita, y juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón. ¿Qué pasó en esos 10 años? O sea, ¿será que este juez era medio trucho y, y no hizo nada? No sé, no sabemos. Lo que sabemos es que el historiador sagrado o no encontró razones para hablar sobre algo que le importara al historiador o no encontró tradiciones de estos jueces, ¿no? Por eso poco sabemos de este Elón. Solo dice que juzgó 10 años, después se murió, ¿no? Por eso es que cuando nosotros abordamos la historia de Israel, hermanos, como lo dije en alguna clase, lo debemos hacer desde la fe para la fe. Además, los historiadores escogieron, seleccionaron y orientaron todos los acontecimientos históricos hacia su concepción religiosa. Pero vean ustedes, hermanos, que la concepción religiosa no es lineal, no es lineal. Hay algunas cosas interesantes que subyacen en esta literatura sobre la concepción de Dios, de su adoración y de las respuestas de Dios. Pero al final, todos esos acontecimientos que tienen un tinte religioso van a desembocar en una significación más profunda, más sublime. ¿Cuál es? Cómo Dios actúa en la historia, cómo las concepciones que se tienen de Dios de distintos ángulos confluyen en un mismo sentido. Dios actuando en la historia. No tenían estos autores, leo el tercer párrafo, no tenían estos autores el propósito de glorificar a su pueblo y a sus grandes líderes, como sucedía con los escritores egipcios y babilónicos. No esa era su intención. La intención no era exaltar
a héroes, ¿no? Por eso se limitaron a describir en forma amplia y detallada solo los acontecimientos y las personas que tenían señalada importancia moral y religiosa. O sea, tomo otra vez el caso de estos jueces. Fueron jueces de Israel. Algo sucedieron porque eh, si Gedeón, tenemos una historia muy abundante de Gedeón. Si de Sansón tenemos una historia muy abundante de Sansón. Y son historias así como que wow, ¿no? Pues este pobre Abdón, pues solo lo conocieron en su casa. Pero la intención del autor sagrado no era realmente colocar en el centro de la historia ningún personaje. Por eso los autores sagrados, hermanos, pintan a los personajes bíblicos tal y cual fueron, tal y cual fueron. A un Abraham que miente, un Jacob que engaña, a un Moisés que asesina, a un David que adultera, ¿no? En fin, ¿por qué? Porque el autor bíblico lo único que quiere es poner en el centro de la historia a Dios mismo, a Dios mismo. Si nosotros leemos, queridos hermanos, Deuteronomio 28, ¿no? Solo para que ustedes, si tienen su Biblia ahí, lo puedan ubicar. Deuteronomio 28, recuerden que es el código legal en el que el pueblo de Israel va a basar su conducta en la tierra prometida y que lo tiene que acompañar toda su vida como pueblo. Son las leyes, normas, decretos, estatutos que Jehová mandó al pueblo que guardase. Y entonces el capítulo 28 es un capítulo sumamente interesante porque es un capítulo que tiene que ver con las bendiciones de la obediencia del pueblo hacia Dios por medio del pacto, pero también de las maldiciones, las consecuencias de la desobediencia del pueblo. Es un capítulo muy interesante, como es el corazón del quehacer religioso del pueblo de Israel. Por eso es que cuando leemos Deuteronomio 28 lo igualamos a entender, a comprender fidelidad, hermanos, que en toda la literatura sagrada de la historia no se cumple. Vean los reyes del norte, vean los reyes del sur, y se van a dar cuenta, vean a Manasés, por ejemplo, ¿no? Manasés que fue un rey cruel, terrible, derramador de sangre, que incluso dice que, hay el testimonio que dice que inundó a Jerusalén de cabo a cabo con la sangre de los inocentes. Y levantaron altares a los dioses y, paganos. En fin, de verdad que esta literatura lo que nos va a revelar es cómo el ser humano en esencia ha traicionado de una forma, de otra forma al Señor. Por eso Deuteronomio 28 se convierte en un baluarte para entender qué significa ser fiel al Señor. Por eso la fidelidad a Jehová es portadora de bendiciones. Bendito, dice, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Portadora de bendiciones. Bendito serás en tú en la ciudad, en el campo, el fruto del vientre, el fruto de la tierra, el fruto de las bestias, etcétera, etcétera, etcétera. Serás por cabeza y no cola. Y entonces, mientras el pueblo fue fiel durante la época en que estuvo en la tierra prometida y todo lo que es la época monárquica, Dios cumplió su promesa y el pueblo fue prosperado y creció mucho. El reino del norte, hermanos, fue un reino muy poderoso, ¿eh? Muy avanzado en sus construcciones, en sus casas, casas hermosas, templos hermosos. O sea,
Realmente tuvieron épocas de gloria este pueblo. Pero ¿qué pasó? Pues que el mismo capítulo 28 dice, pero acontecerá si no oyereis la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, en el campo, la canasta, la arteza de amasar, el fruto del vientre, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque mientras la fidelidad de Jehová es portadora de bendiciones, la infidelidad, el apartamiento del pacto, produce consecuencias nefastas o funestas. Y ya vamos a ver que eso se echa de ver en toda esta literatura, ¿no? Dios les dijo a través de Samuel, no pongan rey, porque miren, el rey va a reclutar a sus hijos para formar su ejército y los va a mandar a la guerra. ¿Qué dijo el pueblo? No nos importa. Ma- eh, Dios le dice, pero también van a tener que darle más impuestos al rey porque él tiene que hacer su palacio y tiene que vivir como rey. No nos importa. ¿Qué pasó? Pues que los mismos reyes que ellos clamaron, pues los llevaron a la perdición. Así nomás. Y las consecuencias fueron desastrosas. Por eso leer el capítulo 28 del Deuteronomio como la historia deuteronomista, que fue lo que acompañó a todo este pueblo durante todos estos años, estos cientos de años, pues nos deja ver claramente que esa es como que la tesis fundamental de esta historia. Y vamos a mirar con profunda tristeza cómo se cumplió las consecuencias nefastas de lo que significa lo que significó dejar a Yahvé, abandonar su pacto. Y eso lo encontramos en la literatura histórica, en estos libros históricos. Es acá donde encontramos esta verdad, diríamos, ¿no? Por eso es muy importante esta literatura. Bien, los libros históricos se pueden clasificar en 4 bloques y con esto estaríamos terminando la clase. Vamos a hacer 4 bloques de cómo pueden también abordarse el estudio de esta literatura. El primero podríamos considerarlo como la historia antigua, ¿no? O como lo pronuncia o lo establece el canon de Palestina, como los profetas anteriores. En este bloque diríamos que se recogerá la historia deuteronomista escrita en torno al exilio en el siglo VI para fijar la identidad de Israel desde la perspectiva teológica del Deuteronomio. Por eso cuando hablábamos del Deuteronomio en la clase de Pentateuco decíamos la importancia que tenía estos cuerpos de leyes, porque eran las leyes que regirían o deberían de regir. Entonces, cuando fue escrita esta literatura, el pueblo tenía la conciencia de decir, hey, nuestros padres hicieron este pacto, se, co- se, con, se eh, comprometieron a cumplir, se comprometieron a guardar los mandamientos del Señor, a no contaminarse y vean todo lo que pasó. Entonces, se escribe el Deuteronomio, ¿no es cierto? Y se establecen estas normas como diciendo, no podemos culpar a Dios de lo que nos está pasando, realmente la culpa es nuestra, porque hemos abandonado el pacto de Dios. Pero se remontaría, diríamos, al espíritu deuteronomista. Y esta historia consta de 6 libros, tanto de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, a lo que muchos pueden añadir el libro de Esther, aunque sabemos que el libro de Esther fue escrito posteriormente. Así es que en este bloque podemos decir que estos libros son como una continuación del Pentateuco y recogen el origen y sentido de Israel. Josué, Jueces, Samuel y Reyes
son los libros, ¿no? En donde más se nota el espíritu deuteronomista, en donde más se nota, ¿no? Cómo fue las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. ¿No? ¿Qué le pasó a Saúl cuando lo destronaron? ¿Por qué Saúl deja el trono? Por la desobediencia. ¿Mm? Eh, Ese sería el primer bloque, donde podríamos clasificar Josué, jueces, Samuel y reyes, teniendo el sentido deuteronomista. El segundo bloque vendría a ser la época de la restauración, es decir, después del exilio. Esta colección de libros fue escrita durante los siglos quinto y cuarto antes de Cristo, que está inspirada básicamente en un tipo de teología sacerdotal, escrita para fundamentar la autoridad, teología y vida de la comunidad sacerdotal del templo, centrada en Jerusalén, como principio de identidad del judaísmo. ¿Qué significa esto, hermanos? Ya para después del exilio, pues la vivencia del templo, hermanos, ya era muy antigua. O sea, recuerden que la vivencia del pueblo, aunque si bien el templo no se construye con David, pero ya hay un sentido religioso desde David. Este, y aunque después el templo se construye por su hijo, por Salomón, y después por todos los reyes del reino del sur, pues ya para estas fechas, eh, el reino, perdón, el templo ya había adquirido pues una profundidad tal que el gran conflicto que tienen los profetas no solo es contra el rey, sino también contra los sacerdotes. Entonces, en esta etapa de la restauración, encontramos cuatro libros que es Esdras, Nehemías y los libros de las crónicas, ¿no? Porque en estos libros se exalta precisamente el templo como centro fundamental de la fe del pueblo. Por eso Esdras es el que se va a encargar de restablecer el culto. Eh, y que incluso, ¿no? No solo va a restablecer el culto, sino en el caso de Nehemías va a ser esta limpieza étnica, ¿no? Alegando la pureza del pueblo, alegando la santidad de Dios. El libro de las crónicas será una relectura del libro de los reyes, pero desde una perspectiva eh, de los libros de Samuel y de Reyes, desde una perspectiva más cultica, más sacerdotal. Por eso es que David no aparece en el libro de las crónicas como el asesino de Urías Eteo y el que fornicó con Betsabé. No, no aparece, no aparece. Porque para estas fechas, hermanos, era muy importante volver a rescatar el sentido del templo, del culto, la vida cúltica del pueblo. Y estos libros nos hablan muchísimo acerca de esta situación. El tercer bloque, perdón, la tercera clasificación de estos libros es sus géneros literarios, ¿no? Y es una hermosa novedad y es una hermosa forma de abordaje de esta literatura en forma de novela. Componen esta historia algunos escritos de los siglos cuarto y segundo antes de Cristo, donde se recoge de forma idealizada
acontecimientos y personajes de la historia de la liberación judía. Algunos, como los de Esther y Ruth, forman parte de la Biblia hebrea compartiendo propuestas de la identidad nacional del pueblo. A ver, cuando vemos el libro de Esther, pues todos sabemos en qué significa el libro de Esther, ¿no es cierto? Que una de las cosas que pasó para que no pudiera entrar el libro de Esther tan fácilmente al canon, pues fue que en ningún momento se menciona el nombre de Dios. No está escrito el nombre de Dios en el libro de Esther. Así es que es una novelita muy interesante que tiene que ver con una trama entre Naamán, Mardoqueo, Esther, los judíos, Asuero, ¿no? Personajes que se forma toda una historia, que para muchos hermanos fue una novela, esta historia, para algunos otros eruditos bíblicos consideran que existió, o sea, que fue real, fue históricamente hablando. Pero cualquiera que fuera el caso, la forma en que fue redactada tiene este tinte novelístico, ¿no? Donde hay así como que la heroína, ¿no? O los héroes que salvan al pueblo del exterminio judío. Después, en la Biblia de los 70 van a agregar otros dos libros, que es el de Tobías y el de Judith, también que van en este mismo sentido novelado. ¿Mm? Y tendríamos, hermanos, como historia final el aspecto del judaísmo y del helenismo griego. En esta época ya del imperio griego, tenemos dos libros muy buenos, diríamos, como representantes de esta época griega, que son el primero y segundo libro de los Macabeos, que interpretan de distintas formas el alzamiento de los Macabeos contra la política helenista de algunos sacerdotes de Jerusalén y de los reyes ciro-helenistas. ¿Cuál es el problema que sucedió? Pues sucedió que muchos judíos empezaron a helenizarse. Pues no veían mal, ¿viste? No veían mal, pues vestirse como los griegos, hablar como los griegos, comer como los griegos, tener hábitos como los griegos. Y entonces el otro grupo que era mucho más ortodoxo, diríamos, mucho más que no querían saber nada de la cultura griega, pues empezaron, que eran los macabeos. Y entonces hubo una gran revuelta y bueno, con el afán de hacer la purificación de estas acciones extrañas que apartaban al judaísmo y lo inclinaban al helenismo, pues se hace esta guerra de los macabeos. Por su parte, el judaísmo posterior sintió la necesidad de reinterpretar generación tras generación toda la historia de Israel en línea literaria y popular, pero también de manera apocalíptica y teológica. Es decir, Israel, hermano, siempre ha tenido eh, una este, hábito, ¿cómo podríamos decirle? Pues sí, un deseo de escribir siempre su historia. Y por eso tenemos la literatura que tenemos, ¿no? Pero hay un momento en donde le agregaron algunos otros géneros y bueno, tenemos el caso de Daniel. El libro de Daniel se convierte en una fuente muy interesante de género apocalíptico, en donde se va a desarrollar una teología de liberación en símbolos apocalípticos. Pero eso se lo debemos a la época griega. Se entiende así las primeras historias cristianas, incluidas los evangelios, que releen la vida de Jesús como actualización de la historia bíblica. Porque acuérdense que los evangelios no fueron escritos en el momento en que se llevaron a cabo los hechos. Es decir,
Marcos, que más o menos se podría situar en el año 60, y Juan, el Evangelio de Juan, que podríamos situarlo entre el 90 y 100, pues lo que hacen ellos es releer la historia de la vida de Jesús y la plasman de acuerdo a su óptica, la plasman de acuerdo a su tiempo, a su cosmovisión, a las figuras del lenguaje que en ese momento existían. Así que hermanos, bueno, como hemos visto, hemos dado vueltas tal vez en un mismo eje, presentando el concepto desde distintos ángulos, pero que evidentemente eh, nos llevan a la profunda convicción de comprender y de entender la importancia que tiene esta literatura, estos libros sagrados, cómo estas historias que aparecen como aparecen, ¿no? Son parte fundamental del quehacer teológico, histórico, literario, sapiencial de un pueblo que pues es el pueblo elegido de Dios y que a nosotros nos toca redescubrir las verdades divinas que encierran esos textos. Así es que vamos a trabajar, hermanos, en toda la cursada en analizar cada una de esta literatura y poder verla ya de manera más puntual en una línea, ¿no? No de tiempo, pero sí de concepto sobre la importancia que tienen estas historias. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Dudas, comentarios? Hablen ahora o callen para siempre. Creo que Puede ser, sí, Mario, adelante. sí. Puede ser, no sé, al menos me di cuenta últimamente que quizás nosotros no le dábamos tanta, no sé si darle tanta importancia o no leíamos tanta esta parte de la Biblia, ¿no? Incluso a veces conociendo muchas de las historias, porque porque por ahí leíamos mal, eh, en un sentido de que a mí me tocó ahora estar investigando un poco y leyendo un poco lo que fue el paso de Israel por el Jordán, ¿no? Y nosotros a veces leemos ese paso y nuestra mente nos lleva a nuestro contexto por ahí. Yo antes leía y decía, bueno, pasaban el río Jordán y me imaginaba pasando el pueblo de Israel, pasando el Paraná, por así decirlo. Y, y me puse a investigar después, ¿no? Ahora que estoy en eso. Y el Jordán tiene entre 25 y 40 metros de ancho y el Paraná tiene entre 400 y 600, ¿no es cierto? Y después uno dice, la pucha, tampoco era un arroyito. Y después uno empieza a leer qué pasó, en qué época pasaron, cómo pasaron. Era una época de lluvia donde el río era torrentoso, comparado por ahí más a los ríos de montaña acá de Mendoza o esos lugares. Y uno empieza a ver la historia desde otra perspectiva cuando uno realmente eh, ve, se pone en el lugar, ¿no es cierto?, de los hechos y por ahí atrapan un poco más esas lecturas, cuando uno deja de leerlo nomás textualmente lo que dice, ¿no? Y investiga un poco realmente de lo que está hablando. Sí, vos sabés que sí, amigos, sí, vos sabés que a veces uno se queda con ciertas imágenes, ciertas ideas de algunas historias, ¿no? Que cuando uno empieza a investigar, pues evidentemente son diferentes. Pero acá, más que el historiador sagrado decirnos si el río Jordán era ancho, angosto, era bajo, era profundo, lo, era lo que era, ¿no es cierto? ¿Qué simbolizaba? ¿Qué simbolizaba?
Y esto, hermanos, tiene una continuación. No tengo ahora tiempo para explicarlo, pero solamente para que vean. El cruce del Jordán que hace el pueblo de Israel es la misma expresión que aparece cuando Elías le confiere el ministerio a Eliseo y que éste con el manto que le deja Eliseo golpea el agua y pasa. Hay las referencias que tienen esos dos relatos tienen una unión, una comunicación teológica muy profunda, porque el historiador sagrado no tenía la intención de decirnos si qué tan imponente era el río, si para él no le era importante si el río era un riachuelo o era un mar profundo, sino lo que significaba el cruce del Jordán como en un sentido primario, ¿no es cierto?, como una especie de frontera que existía, que había que dar ese paso para lograr la conquista, para cruzar el Jordán. En la mentalidad del historiador era, yo con esto quiero decirle a mis lectores que era como la señal, como algo significativo que tenía que suceder para que la promesa se cumpliera. Por eso la intención del historiador no es el dato exacto, sino la intención del relato. Y entonces cuando escribe alguien más el relato de Elías Eliseo, hace la misma referencia, ¿no? Cuando golpea Eliseo el manto, con el manto de Elías el agua y se abre. No sé si han leído esa historia o han escuchado esa historia. No sé si la han visto. Bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? Este signo, esta señal de la autoridad apostólica de Eliseo es tan fuerte que si ustedes son muy curiosos, entre las tradiciones de Elías y las tradiciones de Eliseo, se conservan mucho más las tradiciones de Eliseo. Aun cuando Elías es un profeta muy importante, pero ustedes lean y hay mucho más historias de Eliseo que de Elías. Entonces, cuando uno logra unir estos conceptos de la historia sagrada desde una perspectiva de temas teológicos o espirituales o religiosos, bueno, nos damos cuenta que no nos debemos llevar por un aspecto literal del texto, sino más bien por la intención del autor. Así que bueno, por eso es re lindo poder tener los ojos bien abiertos y decir, ok, a ver, ¿qué significa esto que estamos leyendo? Así es que muy buena observación, Mario, y bueno, me alegra que cuando tengas así, pues sí, hay que siempre investigar y demás, pero agréguenle a su investigación este hecho de no olvidar la intención primitiva, la intención original que tuvo el autor para escribir lo que escribió. Y sobre todo sabiendo que, bueno, recuerden que hubo primero una tradición oral y después eso que se habló se puso por escrito. Entonces el autor tuvo que elegir las palabras, ¿no? Es como yo voy con vos, Mario, y te cuento toda una historia de mi vida y vos vas a tener que elegir las palabras que creas necesarias para expresar lo que yo te dije. Bueno, eso sucede en el texto bíblico. El autor tuvo que expresar en palabras lo que él escuchó y armar toda esta historia que ahora nosotros leemos, que por cierto, muy bien hecha. Muy bien hecha. Muy bien, amigos. Pues nos vemos la próxima clase, que es el jueves. No, ¿cuándo nos toca, che? Sí, jueves. El jueves. Jueves. Bueno, listo. Nos vemos el jueves, hermanos. Dios los bendiga. Buena tarde para todos.